Pues en el día de hoy vamos a reflexionar en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, todo el capítulo 1, que son básicamente 12 versículos. Dice el autor en el primer capítulo de Segunda de Tesalonicenses: Nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica, a ustedes que pertenecen a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, porque su fe está floreciendo y el amor de unos por otros creciendo. Con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. Y Dios usará esa persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino por el cual sufren. En su justicia Él les dará su merecido a quienes los persiguen. Y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos, en llamas de fuego, y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Aquel día, cuando Él venga, recibirá gloria de su pueblo santo y alabanza de todos los que creen. Esto también los incluye a ustedes, porque creyeron lo que les dijimos acerca de Él. Así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado. Que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Entonces el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por la vida que llevan ustedes y serán honrados junto con Él. Todo esto se hace posible por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Amén. Pues muy bien, hermanos, antes de entrar como tal en los versículos, una breve introducción de esta segunda carta a los tesalonicenses. Desgraciadamente algunos hermanos no comprendieron las enseñanzas del apóstol y por consiguiente el autor buscará, entre otras cosas, en esta segunda carta, aclarar malos entendidos acerca del regreso de Jesús, ya que algunos hermanos pensaron que la venida de Jesús se iba a producir muy pronto, y esto es cierto. Pero ellos pensaban que iba a venir tan pronto que podían dejar ya de trabajar y pasar el tiempo esperando el regreso del Mesías. Sin duda, si me forzáis a preguntarme cuál sería el versículo clave de toda la carta de Segunda de Tesalonicenses, es la que se encuentra en el capítulo 2, versículo 2, que dice: No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. Como veis, incluso no solamente ha habido malas interpretaciones, sino que por diferentes razones ha habido especulación, ¿no? E incluso algún que otro hermano o grupo de hermanos que han dicho: no, nosotros además tenemos aquí una carta que el apóstol Pablo nos ha enviado privadamente, y él nos asegura que sí, que el Señor va a venir muy pronto y por tanto ya no tiene sentido que nos afanemos por trabajar, por llegar a fin de mes, etcétera, etcétera, ¿no? Así que simplemente esperemos que venga el Señor. Por supuesto, esto fue un gran error que cometieron algunos hermanos de esta comunidad. Aunque, como veremos, el apóstol Pablo no solamente se centra en este problema, sino que sigue profundizando en la segunda venida de Jesús y, por otro lado, sigue también resaltando, elogiando el buen testimonio, como veremos más adelante, de la iglesia de Tesalónica, que, volviéndolo a repetir, recordad que muy probablemente la comunidad de Tesalónica es la comunidad
más, vamos a decir, modelo para nosotros de todas las cartas del apóstol Pablo, muy probablemente. Dicho esto, también si entendemos que el apóstol escribió la primera carta y la segunda, se considera que ambas fueron escritas en la ciudad de Corinto, alrededor del año 51 después de Cristo. Llama la atención porque la mayoría de los autores creen que ambas cartas fueron escritas el mismo año, en el año 51 después de Cristo, con una diferencia de algunos meses, lo que de algún modo nos hace ver también que el apóstol Pablo rápidamente se dio cuenta de las malas interpretaciones que estaban surgiendo en la iglesia de Tesalónica. Dicho esto, vamos ya con las distintas partes, 3 en concreto. La primera sección, la iglesia es elogiada por Pablo, los versículos del 1 al 4. Al igual que en la primera carta, el apóstol Pablo se presenta junto con sus colaboradores, con Silas y Timoteo, para saludar a la iglesia de los tesalonicenses. Quizá en alguna de vuestras versiones no pone Silas, pone Silvano, ya que es el nombre más propio en griego. Pero en definitiva ya sabéis que el apóstol Pablo muchas veces es propenso a no solamente presentarse él, sino también junto con sus colaboradores. El apóstol muestra su gratitud hacia el Señor por el buen testimonio de los tesalonicenses, ya que la comunidad sigue creciendo en la fe y en el amor los unos por los otros. Tal es la admiración de Pablo y sus colaboradores por la labor de esta congregación, que comparten sus virtudes con otras comunidades cuando las visitan, ¿verdad? De algún modo les sorprende cómo esta comunidad, pese a haber sido fundada hace muy poco, fueron personas que profundizaron en la Escritura y su fe fue tan grande que en medio de la persecución, del sufrimiento, ellos mantenían su congregación, su fe y las doctrinas del Señor. Por lo demás, hermanos, nos damos cuenta, y como he dicho antes, de que aunque la urgencia de esta carta es corregir un grave error, un problema de comunicación, el apóstol Pablo no deja de elogiar a esta iglesia, sabiendo, por supuesto, que es Dios quien la dirige. En los versículos del 5 al 10, vemos cómo el apóstol Pablo, después de elogiar a esta iglesia, pues entiende que es necesario también consolarla, más aún en medio de esa gran fidelidad. En la línea de las ideas expuestas el domingo pasado en la predicación, aquí vemos que el apóstol Pablo atribuye el propósito de todo lo que ellos están viviendo al Señor. El Señor busca objetivos de crecimiento para nosotros, de aprendizaje, en medio de esa persecución. No solamente porque Dios cuida a su iglesia, sino porque Dios trabaja junto con nosotros a través de la corrección, de las pruebas y de la disciplina. Ya recordáis ese famoso texto de Hebreos, ¿verdad? De que todo padre, ¿verdad?, que ama a su hijo, lo disciplina. Y si no sois disciplinados por Dios, pues probablemente no seáis hijos. Por tanto, cuando vemos estos contextos de dificultad, de tribulación, de sufrimiento, de persecución, no solamente debemos entenderlo como una acción del mal o como una acción de gente que se opone al cristianismo, sino también como Dios detrás, usando esas situaciones, esos contextos delicados, para que la iglesia crezca y para que también la comunidad no se enfríe, no se atranque, ¿no?, y no se quede de algún modo pasiva ante la misión. Por tanto, con esto podríamos decir que, por supuesto, toda esta tribulación no es accidental, es intencional, y que responden además a la voluntad de Dios, la cual, por supuesto, mostraría a su vez un justo juicio de no solamente aprendizaje para los suyos, sino de castigo, ira, destrucción eterna, como dice el texto, para aquellos que rechazan el Evangelio. Incluso dice para aquellos que no obedecen la buena noticia de nuestro Señor Jesús, mostrándonos que la buena noticia no solamente es que el Señor se hizo hombre, que vino a salvarnos, que murió en la cruz, no solamente son esas promesas y esos textos de amor y redención, sino que también hay implicaciones para aquel que se convierte, para aquel que recibe a Jesús en su vida.
En medio del sufrimiento se encuentra la gran consolación de la segunda venida de Cristo, que va a venir en todo su esplendor y gloria. Ya lo podéis leer en los versículos, ¿verdad? Dice en el versículo 7 en adelante: y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Cuando este acontecimiento de la segunda venida se manifieste, se observará la venganza de Dios sobre aquellos que le rechazaron. Esto nos debe de invitar muchísimo a pensar a nosotros, hermanos, especialmente ahora en verano, ¿verdad? Ya sabéis que ahora en verano es muy común que varias iglesias o organizaciones, ONGs cristianas, organicen campañas evangelísticas, campañas de verano, campamentos urbanos, campamentos para niños, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto las iglesias, entiendo yo, que lo hacen con su mejor intención, lo hacen para la extensión del reino de Dios, lo hacen como una obediencia al llamamiento del Señor a predicar a todo aquel que no conozca al Señor para que crea y se arrepienta, ¿verdad? Pero desgraciadamente muchas veces queremos encontrar la fórmula del éxito para que mucha gente se convierta o para que nuestra iglesia se llene, y empezamos a usar recursos, metodologías que no son necesariamente bíblicas y espirituales, por decirlo así. No obstante, tampoco podemos sobreespiritualizar todo, pero cuando nosotros reflexionamos en que todos aquellos que no conocen a Dios, que se niegan a obedecer la buena noticia, serán juzgados, serán condenados eternamente, nosotros evidentemente tenemos que pensar en que cada vez que compartimos el Evangelio, estamos compartiendo una oportunidad para que la persona crea en Dios, pero si lo rechaza, su situación será peor. Peor es aquel que no solamente rechaza a Dios porque ha tenido una vida en general a espaldas de Dios o porque no ha tenido una educación cristiana necesariamente. Claro, cuando pensamos en ello, hermanos, pues reflexionamos en que predicar el Evangelio no es predicar por predicar, no es decir por decir, sino que en muchos casos necesitamos contextualizarlo, necesitamos entender la situación en la que nos encontramos. Y desgraciadamente, por ese afán de tener un mayor número de hermanos que vengan, adulteramos el Evangelio. Lo reducimos a algunos puntos que no impacten con los oyentes, para que así lo acepten y vengan a nuestras iglesias, para que así, si somos misioneros o estamos organizando una campaña evangelística, podamos justificar todos los recursos económicos y logísticos que se han empleado y digamos: mira, en esta campaña se ha convertido 20 personas, o 50, o 200. Pero habría que evaluar cómo se han convertido esas personas, predicándole qué evangelio se han convertido esas personas. Porque si le predicamos solamente un evangelio donde todo es bendición, ¿quién no lo va a aceptar? Pero si le predicamos un evangelio que por supuesto es bendición, redención, restauración, pero que también es obediencia, disciplina, crecimiento, sacrificio, ahí ya la cosa cambia. Es más, si Jesús estuviese aquí con nosotros, que yo entiendo que lo está y que habla a través de su palabra, a través de sus siervos, pues muy probablemente se presentaría esa escena, ¿verdad? Ese escenario que leemos en Juan, después de la multiplicación de los panes y de los peces, donde muchísima gente seguía a Jesús, porque claro, había multiplicado panes y peces y habíamos comido todos y nos habíamos saciado. Hay que seguir a ese hombre. Es la gallina de los huevos de oro. Pero cuando Jesús les predicó que tenían que comer de su carne y beber de su sangre, que Él era el pan de vida, muchos se quedaron como: ¿qué nos está diciendo este hombre? ¿Que debemos de comer de su carne y beber de su sangre? Evidentemente ellos estaban escuchando a Jesucristo con una mentalidad humana, sesgada y para nada espiritual. Y por eso no entendían a Jesús. Y cuando vieron que Jesús les dio esa advertencia, esa enseñanza,
muchos que seguían a Jesús porque había multiplicado los panes y los peces, se fueron. Y en ese momento Jesús no les dijo a ellos: perdonad, hermanos, no os quería ofender, hagamos una reunión de iglesia y votemos a ver qué es lo que más nos gusta a todos. No hizo eso Jesús. Todo lo contrario. Se giró, miró a los 12 y les dijo: ¿queréis iros vosotros también? Porque Jesús quería que aquellos que le sigan de verdad. No por sensacionalismo, no por un evangelio sesgado, adulterado, limitado, light, sino por su evangelio tal y como es, íntegro. Pues del mismo modo, hermanos, cuando leemos este texto y reflexionamos en el testimonio de la iglesia de Tesalónica, como el apóstol Pablo brevemente habla del juicio final en medio de estas palabras de consolación, pues nosotros debemos de pensar, uno, por supuesto, es el deber de cada uno exponer el evangelio con su vida y, si es posible, también con sus palabras. Dos, cuando expongas el evangelio a alguien, hazlo de la mejor manera posible. Hazlo tú a tú. Porque si esa persona ha recibido un evangelio adulterado y por eso no ha creído en Dios, la culpa es de esa persona, por supuesto, pero también tuya. Y en el juicio todo se sabrá. Dios hará cuentas con todos. ¿Qué quiere decir esto? Entonces mejor no me arriesgo y no predico el evangelio. Pues desgraciadamente, hermanos, este ha sido un pensamiento que ha calado en la iglesia protestante, en la iglesia evangélica y también en la iglesia católica. Solamente los obispos, sacerdotes, ministros de culto pueden exponer la palabra de Dios. Solamente aquellos que sepan exégesis, hermenéutica, griego y hebreo pueden exponer la palabra de Dios. Y por supuesto son recursos buenos para exponer la palabra de Dios. Pero que yo sepa, los pescadores a los cuales Jesús llamó no eran eruditos. Y sin embargo ellos han sido mejores teólogos que cualquiera que ha pisado la tierra después y que se ha puesto las medallas de teólogo, doctor, máster, qué sé yo. Porque en definitiva, hermanos, la palabra de Dios no es solamente metodología, no solamente es aspectos y criterios de interpretación, sino que es la guía del Espíritu Santo, tanto en su entendimiento como en su exposición. Y nosotros debemos de pensar en eso, hermanos, en medio de nuestra consolación, no teniendo temor, sino más bien confiando en que es Dios quien nos guía en medio de la exposición de la palabra de Dios. Y así como ya os he introducido, ¿verdad?, que desgraciadamente habían hermanos que pensaban, bueno, si el Señor vuelve, pues ya para qué esforzarnos en trabajar, que venga y ya está, y se acabó todo. Pues desgraciadamente hubo movimientos evangélicos que pensaron, bueno, si el Señor es soberano, si todo está bajo su control, si Dios ya sabe quién se va a salvar, ¿para qué nos debemos esforzar en predicar el evangelio? Que lo haga Dios ya todo. Y desgraciadamente ese pensamiento caló tanto en las iglesias de la Reforma que el énfasis misionero llegó siglos después. La Reforma fue en el siglo XVI y hasta el siglo XVIII-XIX no se propusieron grandes movimientos misioneros para exponer el evangelio. Qué mal, ¿verdad? Tanta teología, sin embargo, poca práctica. El versículo 9 nos muestra una idea que también, pues, como he dicho antes, lo entendemos en el Evangelio de reconciliación
de comprensión. Y qué bueno, hermanos, saber también que Dios es el que controla en medio de su consolación, en medio del poder de su reino. Vamos con la última sección, los versículos del 11 al 12, intercesión a favor de la Iglesia. Pablo concluye esta sección mostrando su sensibilidad por la oración, ya que intercede constantemente por los hermanos. Ya sabéis que es muy habitual en sus cartas ver cómo ora por ellos para que cumplan con el digno llamamiento de Dios. Y lo hace también porque sabe que el esfuerzo para producir buenos frutos es un esfuerzo de Dios también. Es una responsabilidad humana, pero es Dios quien nos ayuda a aumentar nuestra fe. Es Dios que ha preparado de antemano las buenas obras para que andemos en ellas, como dice Efesios 2. Es nuestra responsabilidad, pero también es su dirección y garantía. Claramente el apóstol remarca que el buen testimonio del creyente glorifica a Dios y honra el nombre del Señor. Y Él a su vez nos honra a nosotros, y todo esto siempre por su gracia y poder que lo hace posible, porque para nosotros, como sabéis, es imposible. Una vez visto estas tres secciones, vamos ya directamente a las conclusiones. El punto más importante que debemos remarcar cuando empezamos a leer la segunda carta a los tesalonicenses es entender la importancia de una buena comunicación y comprensión de la palabra de Dios. Haciendo memoria de los últimos versículos de la primera carta, recordaréis que el apóstol ordenó que se leyese la carta entera, toda la primera carta a los tesalonicenses, a la comunidad. Y desgraciadamente varios no entendieron correctamente las enseñanzas y exhortaciones del apóstol Pablo. Y eso que seguramente se habrá leído las cartas del apóstol Pablo varias veces. No creo que cuando el apóstol Pablo manda que eso se haga, el ministro de la iglesia lo haya leído una sola vez y ya está. Muy probablemente lo habrá leído varias veces. Pero aún así varias personas no comprendieron lo que el apóstol Pablo estaba enseñando. A la hora de aplicar esto, la importancia de la buena comunicación, yo la verdad que agradezco la existencia del Internet, por cuanto ahí se quedan guardadas las predicaciones y estudios que se imparten en la iglesia. Y es una manera en la que los hermanos pueden escuchar el mensaje más detenidamente. Algunos, ya sea por cansancio o por cualquier distracción del momento, interrupción de un móvil, un niño o cualquier ruido, ya sabéis que hay algunos que son más sensibles, otros no, se puede perder pues la atención, ¿no? Y no seguir con el hilo del mensaje o estudio. Y allí tienen la oportunidad de volverlo a escuchar. Es más, yo sé que hay hermanos de esta iglesia que lo hacen, que aún habiéndolo escuchado, luego lo vuelven a escuchar. Y todo esto también es bueno para un predicador, pues queda evidencia de lo que él ha dicho. Y se puede corregir o se puede analizar si un día dice que piensa esto y si otro día dice que piensa lo contrario. Y al menos yo personalmente pienso que si eso se da así, ese expositor queda desacreditado. Por eso agradezco mucho la existencia de Internet, porque ayuda a que uno también se pueda ir corrigiendo, pueda ir aprendiendo, pero también a que la iglesia sea responsable de ello. Imaginaos que ahora os empiezo a hablar como un bautista y luego vengo dentro de 2 meses y os empiezo a predicar como un adventista y luego empiezo a tener énfasis quizá muy carismáticos y luego os empiezo a decir, pues qué sé yo, que las mujeres no se tienen que presentar aquí sin velo. Ideas que desgraciadamente iglesias evangélicas las piensan, pues esa falta de criterios, ¿verdad?, también forma parte del análisis de la comunidad. En el caso de Pablo, pues evidentemente no estaba grabado su mensaje, pero estaba escrito. Y además nosotros sabemos que gracias a que las iglesias no solamente leían estos escritos, sino que hacían copias, sabemos que por eso se ha guardado este testimonio hasta hoy en día, porque se hicieron copias y copias.
Por tanto, no solamente la comunidad escucharía audiblemente por la lectura del ministro de esta primera carta, sino también lo podría leer quizá a través de copias. Pero aún así no lo entendieron varios de ellos. Y esto se produce porque no todos los que escuchan tienen también un conocimiento básico de la palabra de Dios, o no tienen un entendimiento claro de ciertos conceptos o términos que el apóstol emplea. Y esto es más responsabilidad del oyente, en muchas ocasiones, que del expositor. Continuando con las conclusiones y aplicaciones de este capítulo, podríamos destacar el testimonio de los buenos creyentes de Tesalónica, que mantienen su fe y expresan su amor entre los unos y los otros en medio de la persecución y tribulación que reciben. Esto es más difícil de aplicar para nosotros, porque la base se encuentra en el sufrimiento del creyente, por el hecho de ser creyente, y no del creyente por el hecho de ser un individuo que vive en un contexto y una sociedad concreta. Es decir, hay hermanos que sufren desánimo, soledad, bajos recursos, enfermedad, pero no necesariamente por su fe, sino por asuntos más personales o circunstanciales. No obstante, Dios también cuida de sus hijos, evidentemente, en medio de estas situaciones, aunque no estén directamente relacionadas con la fe. Pero Dios también nos llama a ser responsables. Desde luego, una cosa es que no encuentres trabajo porque expresas tu fe en una entrevista, o que ya estás trabajando y en el entorno laboral expresas tu fe y por eso te echan. Eso es una cosa, que te discriminen por tu fe. Y otra muy distinta es que no encuentres trabajo porque no te has formado académicamente, o porque no tienes un carácter acorde a lo que la empresa o el puesto laboral exige. Lo mismo sucede con aquellas personas que sufren en otras áreas de su vida, ¿verdad? Que no son producto de su fe. Personas que quizá tienen problemas con su familia, a nivel personal, sufren de enfermedades, no por un castigo de Dios, que por supuesto no va a ser, o porque les hayan despreciado por ser creyente, sino probablemente porque tienen muchos hábitos negativos para su salud. Y no podemos decir, no, esto es por culpa de Dios, o Dios no me escucha. Y desgraciadamente, hermanos, esto también se produce, que no es una falta de sensibilidad ante el pobre o el enfermo, el que no tiene un trabajo estable o el que tiene una familia desestructurada. No es una falta de sensibilidad a ello. Es más bien una explicación de que la tribulación de la comunidad de Tesalónica no era por esto, era por su fe. Y cuando nosotros queremos aplicarlo a nuestra vida, no debemos de olvidar la esencia de ese mensaje. Como el típico versículo que muchos creyentes dicen, todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. De hecho, hay un dibujo muy interesante donde aparece un creyente abriendo un tarro de pepinillos y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. E intenta abrir el tarro de pepinillos. Es un ejemplo evidentemente muy exagerado de cómo usamos la Biblia para contextos que no tienen nada que ver. Cuando el apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o siendo más fiel al griego, Dios me da potencia a mí y me fortalece. El apóstol Pablo lo dijo en Filipenses y lo dijo en un contexto en el cual él estaba encarcelado por su fe. Evidentemente, si tú estás sufriendo algún problema personal, laboral, de salud, puedes aplicar ese texto a tu vida y Dios, evidentemente, al ser su hijo, te va a escuchar, te va a guiar, te va a ayudar. Pero debemos entender que el contexto original es de sufrimiento, tribulación, persecución por mi fe. No porque no he estudiado, no porque no sea puntual, honesto, etc. Por mi fe. Y eso también lo debemos de pensar nosotros, hermanos, a la hora de aplicar estos textos, para que de esta forma podamos vivir dignamente como es según el llamamiento de Dios.